Cenando con la familia, el ambiente parece inalterable. La madre sirve la sopa, el hermano suelta una broma insulsa, y el padre, con su costumbre inquebrantable, mastica en silencio. Sin embargo, una disonancia sutil perturba la escena. Un parpadeo desfasado, una risa que llega un segundo tarde, una mirada que se pierde en la nada. Esa persona ya no está allí, o, más precisamente, ya no es la misma. Lo que estás a punto de descubrir desarticulará tu comprensión del mundo. 10 comportamientos, 10 señales inequívocas, 10 síntomas de que alguien cercano ha perdido su esencia, vive bajo tu mismo techo, pero esconde una alteridad en su interior. No se trata de posesiones demoníacas de películas, con crucifijos y cabezas girando. No. Lo que vas a presenciar aquí es más insidioso, más sutil, más real. Aquello que habita en algunos no grita, no babea, no trepa paredes. Solo observa, imita, engaña. Y lo hace tan bien que podrías pasar años conviviendo con una criatura que simula ser humana. ¿Cuántas personas hay ahora mismo en tu ciudad, en tu calle, que sonríen con la apariencia de la normalidad, pero por dentro están completamente vacías? Pronto lo sabrás. El primer comportamiento infalible de un poseído es el desajuste emocional. No hablamos de alguien afligido o enfadado, sino de una persona cuya reacción emocional es sistemáticamente inapropiada. Alguien que ríe cuando debería preocuparse, que te abraza en un funeral sin comprender tu llanto, que mira una tragedia en las noticias y solo pregunta por la cena. No es frialdad, es una imitación de una emoción ausente, una observación de los demás para saber qué aparentar. El alma humana posee una resonancia, un eco interno que responde al dolor, al miedo, a la alegría o a la pérdida. Aquellos que están vacíos por dentro carecen de ese eco, solo simulan y a menudo lo hacen de forma deficiente. Otra señal clara son los cambios en la mirada. Un poseído no mantiene la misma expresión ocular. De un día para otro, sus ojos parecen más opacos, menos vitales, con una expresión ausente. Pero también hay momentos de observación excesiva, como si intentaran comprenderte desde fuera. No es una mirada humana, ni curiosidad ni enfado, es una especie de escaneo, como si tu rostro fuera un mapa a descifrar. A veces parecen estar presentes, y a veces no. Incluso puedes hablarles y notar un segundo de retraso, como si tuvieran que procesar la respuesta. Ese segundo es crucial, ese segundo marca su ausencia. ¿Alguna vez has sentido que alguien no te mira a ti, sino que algo te mira a través de esa persona? Es difícil de explicar lógicamente, pero tu instinto lo percibe, se te eriza la piel, algo se contrae en tu interior. No tienes pruebas, pero sabes que algo no está bien. El instinto y los patrones alterados. Esa es la tercera señal, la reacción instintiva. El cuerpo humano posee sensores que el cerebro a menudo ignora. Puedes amar a alguien, confiar en esa persona, convivir con ella, pero un día, sin razón aparente, algo en ti se distancia. No deseas estar solo con ella, no quieres que te toque. Tu piel la rechaza, aunque tu mente te diga que todo está en orden. Si alguna vez te ha sucedido esto con alguien, aunque sea una sola vez, escucha tu instinto, porque tu cuerpo lo sintió antes que tú. La cuarta señal son las interrupciones del patrón del sueño. Este comportamiento es tan frecuente en los poseídos que ya ni se disimula. La persona comienza a despertarse a las 3 de la mañana, siempre a la misma hora, a veces incluso más de una vez por noche. Desarrolla insomnio, pero no lo comparte. Se levanta, camina por la casa sin propósito, a veces abre la nevera y se queda inmóvil frente a ella sin tomar nada, o simplemente se sienta en la oscuridad como si esperara algo. Cuando se les pregunta, dicen no saber por qué lo hacen. Y lo más inquietante, muchos comienzan a hablar en sueños, no con palabras, sino con sonidos, murmullos guturales o risas que no parecen suyas. La desconexión con el pasado y los símbolos. La quinta señal, la desconexión con el pasado, es igualmente reveladora. El poseído no recuerda de la misma manera. Olvida cosas que antes eran importantes, no reconoce canciones que solía amar, ni recuerda anécdotas familiares. A veces incluso niega eventos que claramente vivió contigo. Le preguntas, ¿te acuerdas cuando fuimos a aquel sitio? Y responde, yo nunca fui contigo allí.
Pero tú sabes que sí, tienes fotos, tienes recuerdos, y aún así, niega. No es mala memoria, es que ya no es quien era. El alma guarda memoria emocional, el cuerpo puede olvidar, pero el alma recuerda. Cuando el alma ya no está, solo queda un archivo dañado que intenta simular saber quién eres. La sexta señal son las reacciones violentas ante símbolos. Y no hablamos únicamente de símbolos religiosos. A veces es un objeto con valor sentimental, un anillo, una carta, una figura. Cosas que para ti tienen una carga emocional, pero para el poseído son intolerables. No es el objeto lo que les molesta, sino lo que les recuerda que hay algo que ya no poseen, el alma. El poseído, al estar vacío, rechaza todo lo que conlleva energía emocional real. Puedes mostrarle la carta de tu abuela fallecida y notar cómo su expresión cambia, cómo se tensa, cómo desvía el tema. Es como si no pudiera procesar lo que tú sientes por ese objeto, y entonces lo detesta, no lo entiende, lo odia. La séptima señal, el reflejo incorrecto, es escalofriante y real. Hay personas que, tras perder su alma, comienzan a generar reflejos distorsionados. Lo notas cuando los ves en una foto grupal y su cara parece más borrosa, o cuando los ves en un espejo y algo en su expresión no concuerda con lo que están haciendo. Incluso se han reportado casos donde un vídeo muestra una mueca en su rostro que no se vio en persona. No es una ilusión óptica, es una fragmentación. El alma genera una coherencia energética. Cuando ya no está, esa coherencia se pierde, y la imagen reflejada revela lo que el ojo no capta directamente. La octava señal es el lenguaje sin alma. Palabras vacías, frases mecánicas. Un poseído puede hablarte durante horas sin decir nada que realmente conecte. Su forma de hablar cambia, usa frases hechas, lugares comunes, repite lo que escucha de otros. No hay originalidad emocional. Puede contarte algo triste con la misma entonación con la que pediría una pizza. Y a veces, si prestas mucha atención, notarás que sus palabras parecen robadas de otros, como si su discurso fuera una copia de copias. No hay raíz emocional en lo que dice, solo forma, sin fondo. Contacto visual y microerrores reveladores. La novena señal, el rechazo al contacto visual sostenido, es clave. Un poseído no tolera que lo mires fijamente por mucho tiempo. Puede que intente mantener la mirada, pero se incomoda, baja los ojos, cambia de tema, o más inquietante aún, te sostiene la mirada demasiado tiempo, sin parpadear, sin expresión, como si hubiera olvidado cómo funcionan las interacciones humanas. Ambas reacciones son signos de lo mismo, no hay conexión real. El alma crea un puente entre miradas. Lo que ves cuando alguien que te ama te mira, cuando alguien que siente lo que tú sientes te mira. El poseído no puede replicar eso, solo puede intentar disimular. Y la décima señal, la más potente, la más definitiva, la que no se puede ocultar, la que solo puedes ver una vez y no volver a dormir tranquilo después. El momento exacto en que esa persona comete un microerror. Algo que no puede explicar, un tic que nunca tuvo, un movimiento de mandíbula fuera de lugar, una palabra en un idioma que no habla, un tono de voz que no le pertenece. Dura un segundo, a veces menos, pero si estás presente cuando ocurre, ya no podrás ignorarlo. En ese segundo sabrás sin duda que lo que tienes delante no es tu madre, no es tu hermano, no es tu pareja, es otra cosa, algo que se puso su piel y tú lo acabas de ver. La inquietante realidad de lo cotidiano. Esto no es superstición, no es exageración, está ocurriendo cada día y cada vez es más común. Personas que cambian sin razón, que se enfrían, que se olvidan de quienes eran, que ya no aman igual, que ya no sienten igual. Y todos los demás siguen tratándolos como si nada, como si aún fueran ellos, como si el alma fuera opcional. Pero tú lo ves, tú lo sientes, porque ahora conoces las señales, y una vez que las conoces, ya no puedes vivir como antes, porque ya no estás solo con ellos, estás con eso que los habita. Hay un momento en el que simplemente lo sabes. No puedes explicarlo con palabras, no tienes pruebas, pero lo sientes. Un segundo exacto, un gesto torcido, una frase mal pronunciada, un parpadeo sin propósito. Algo en esa persona cercana deja de encajar. Lo ves y no es un error, es una grieta,
una pequeña fisura que deja escapar algo que no debería estar ahí, un fragmento de verdad que se cuela por la máscara. Y por un instante, breve pero real, comprendes que esa persona ya no es quien era. Nuevos comportamientos, manifestaciones silenciosas. En esta segunda parte, vamos a sumergirnos en 10 comportamientos nuevos, aún más enredados, más silenciosos, más sutiles. Comportamientos que se escapan de lo evidente y que incluso los más cercanos ignoran, niegan o justifican. Pero tú los vas a ver, los vas a identificar, y una vez que los conozcas, tu forma de mirar a quienes te rodean no volverá a ser la misma. El primer comportamiento es la voz fragmentada. El poseído no siempre habla con la misma voz, y no nos referimos a cambios de tono típicos de las emociones humanas. Hablamos de microalteraciones, momentos en los que su voz baja más de lo normal, se vuelve más ronca, más áspera, o incluso se corta en seco, y luego continúa como si nada. En algunos casos hay errores de dicción que antes no existían, sílabas repetidas o pausas inexplicables. Si prestas atención, puedes notar una respiración desincronizada con lo que dice, como si las palabras y el cuerpo no estuvieran alineados, como si alguien más estuviera usando la garganta, sin entender del todo cómo funciona. El segundo comportamiento es la contradicción sin conflicto. Todos los humanos se contradicen, es parte de la complejidad del alma. Pero el poseído no muestra conflicto interno. Puede decir algo hoy y lo contrario mañana, sin inmutarse. Asegura amar a alguien, pero actúa con desprecio. Jura que odia algo, pero lo repite con frecuencia. Cambia de ideas, de valores, de promesas, y lo hace sin remordimiento, sin tensión, sin molestia. No hay lucha, no hay peso, porque no hay núcleo, no hay alma que luche por coherencia. Solo hay una presencia que simula lo que cree que debe decir, sin sentir ninguna obligación de continuidad. El tercer comportamiento, la desconexión digital afectiva, es un signo muy común en los poseídos modernos. Pasan horas mirando pantallas, desplazando contenido, pero no se conectan con nadie de forma real. Responden mensajes sin sentido, envían emojis en vez de frases, dan me gusta sin mirar. Pero cuando tienen que hablar contigo cara a cara, parece que les cuesta más cada vez. Y lo más perturbador, si les hablas con emoción sincera, se bloquean, no saben qué responder. Pueden incluso apartar la vista, cerrar la conversación o simplemente levantarse e irse. El lenguaje humano real, cálido, afectivo, ya no les pertenece. El cuarto comportamiento es el patrón de risa falsa. Reír es una expresión profundamente humana, nace del alma, del impulso emocional más primitivo. Pero en los poseídos, la risa ya no es natural. Si los observas con atención, verás que su risa llega antes o después del estímulo. A veces sueltan una carcajada en un momento que no tiene gracia, o repiten un tipo de risa que suena forzada, artificial, como si hubieran practicado cómo sonar alegres. El rostro se mueve, los labios se estiran, pero los ojos no participan. Hay risa sin emoción, y esa risa falsa no es solo incómoda, es un síntoma de vacío. Microagresiones y gestos desincronizados. El quinto comportamiento son las microagresiones sin propósito. El poseído comienza a generar pequeñas agresiones constantes, pasivas o directas, sin razón clara. Interrumpe sin motivo, hace bromas crueles, desprecia opiniones ajenas, lanza comentarios que duelen, pero siempre los disfraza de humor o de sinceridad. No se disculpa, no cambia, solo sigue, y lo hace sin emoción, sin rencor, sin rabia, sin alegría, solo por hacer daño, porque algo en su interior necesita debilitar al otro. Y lo más aterrador, no siempre se da cuenta, porque lo que actúa desde su interior no es empatía, es otra cosa, y se alimenta del desgaste del otro. El sexto comportamiento son los gestos desincronizados. La comunicación no verbal de un poseído se vuelve caótica. A veces mueven las manos mientras hablan, pero los movimientos no coinciden con las palabras. Aplauden en momentos sin sentido, se tocan el rostro sin razón, se rascan un lugar que no pica, tienen tics que no pueden justificar. Estos gestos parecen casi automáticos, reflejos de algo que no pertenece al cuerpo. A veces, en vídeos o grabaciones, se perciben más claramente, como si alguien estuviera probando cómo mover ese cuerpo,
pero sin terminar de entender las reglas de sincronía humana. La mímica del alma ya no está ahí. El vacío del llanto y la distorsión de recuerdos. El séptimo comportamiento es el vacío posterior al llanto. Cuando un poseído llora, algo no cuadra. Puede derramar lágrimas, sollozar incluso, pero después hay silencio. No hay reflexión, no hay alivio, no hay conexión. Es como si el llanto fuera un acto físico sin carga emocional, como si el cuerpo llorara, pero el ser que lo habita no estuviera presente. Luego, siguen con su día como si nada hubiera pasado, sin cansancio emocional, sin introspección. El alma, cuando llora, deja rastros. Un poseído llora sin dejar huellas, como un actor que termina su escena y se va a almorzar. El octavo comportamiento es la distorsión de los recuerdos comunes. Hay recuerdos que deberían estar grabados, momentos compartidos, intensos, personales, pero el poseído los altera. Asegura que ocurrieron de otra manera, que tú dijiste algo que nunca dijiste, que él no estuvo donde tú sabes que sí estuvo. A veces cambia los nombres, los lugares, los días, y lo dice con tanta seguridad que te hace dudar de ti mismo. No es olvido, es reescritura interna. La entidad que vive dentro no vivió esos recuerdos, solo accede a fragmentos mal ensamblados, y el resultado es una historia distorsionada, un pasado que ya no es compartido, sino reconstruido por un ser que no estuvo allí. La mirada muerta y el olvido intencionado. El noveno comportamiento es la mirada en punto muerto. No es solo una mirada vacía, es una forma específica de mirar, fija, sin dirección real, sin intención. Puede estar frente a ti, pero sus ojos están en otro lugar, como si vieran a través tuyo. No hay foco, no hay emoción, solo una especie de contemplación distante, casi alienígena. Esa mirada aparece sobre todo cuando el poseído está cansado o relajado, cuando ya no finge tanto. Y si lo miras en ese estado, puede que notes un parpadeo lento, una ligera apertura de los labios, una expresión de total desconexión. En ese momento lo estás viendo sin máscara. La décima señal es el olvido ritualizado. Esta señal es menos obvia, pero muy reveladora. El poseído empieza a olvidar cosas básicas, pero con un patrón. No olvida por accidente, olvida con intención, como si ciertos recuerdos fueran incómodos. Cosas que tú repites, que tú crees importantes, pero que esa persona nunca recuerda. Cumpleaños, promesas, fechas, conversaciones clave. Y no lo hace una vez, lo hace siempre. No hay culpa, no hay esfuerzo por mejorar. Simplemente no lo recuerda, porque recordar requiere alma, y cuando ya no hay alma, los recuerdos afectivos dejan de existir. Lo que queda es una rutina de olvido. Estas 10 señales por sí solas pueden parecer detalles sin importancia, pero cuando las unes, cuando observas a alguien durante semanas o meses, y descubres que todo esto le ocurre, ya no hay lugar para la duda. No estás frente a una persona distraída, ni confundida, ni triste. Estás frente a alguien que ha sido reemplazado, por dentro, sin ruido, sin drama, sin despedida. Y eso es lo más aterrador, porque no puedes hacer nada, no puedes traer de vuelta lo que se fue, solo puedes observar y decidir qué harás con la verdad, porque ahora la verdad vive contigo, se sienta a tu mesa, te abraza por las noches, responde tus mensajes, sonríe en las fotos. Pero tú sabes, tú viste las señales, y una vez que ves, no puedes volver a cerrar los ojos. Hay personas que ya no sienten frío, ni calor, que no se asombran, que no se incomodan. Viven como si nada los afectara, como si nada los tocara por dentro. Y lo más inquietante es que antes no eran así. Antes reían diferente, lloraban distinto, su forma de hablar, de caminar, de quedarse callados, todo tenía otro peso. Pero ahora algo ha cambiado, sutilmente, no de golpe, no como una enfermedad, más bien como un deterioro invisible. Y si prestas atención, te das cuenta de que ya no hay nadie ahí adentro. Manifestaciones silenciosas del vacío. En esta tercera parte vas a conocer 10 nuevos comportamientos, 10 manifestaciones silenciosas del vacío. No son síntomas médicos, no son enfermedades del cuerpo, son rupturas del alma.
Y cada uno de estos comportamientos, aunque parezca insignificante, deja claro que lo que camina entre nosotros, en muchos casos, ya no es humano en sentido profundo, y sin embargo, lo seguimos llamando por su nombre. La primera señal es la imitación forzada de intimidad. El poseído no sabe cómo vincularse, sabe cómo copiarlo, cómo fingirlo, cómo hacer que parezca que hay conexión. Te abraza cuando ve que alguien más lo hace, te pregunta cómo estás, pero desvía la mirada antes de que respondas. Imitan gestos afectivos sin emoción real. Pueden decir te quiero, pero lo hacen en momentos incorrectos, sin contexto, como si hubieran leído en alguna parte cuando se dice. A veces intentan tocarte sin naturalidad, un roce del brazo, una caricia torpe. No es afecto, es simulación y el cuerpo lo nota. La piel se retrae, la energía no fluye, el alma detecta el fraude. La segunda señal es la desaparición del lenguaje simbólico. Los poseídos dejan de usar metáforas, hablan solo en literal. Todo lo abstracto les molesta, no entienden los dobles sentidos, se frustran con la poesía, se ríen del arte, les cuesta seguir una historia con varias capas. No porque no tengan inteligencia, sino porque ya no tienen sensibilidad para lo simbólico. El alma se expresa en símbolos. La ausencia del alma se expresa en discurso plano, duro, seco. Si les cuentas un sueño, responden con un «¿y eso qué tiene que ver conmigo?». Si les preguntas qué sienten cuando escuchan cierta canción, responden «es solo música». No hay interpretación, no hay alma. El ruido incesante y la moral oportunista. La tercera señal es el patrón del ruido innecesario. Muchos poseídos no soportan el silencio, necesitan ruido constante. Televisores encendidos aunque no los vean, música alta sin escucharla, vídeos sonando en segundo plano. No es distracción, es evasión. El silencio les resulta insoportable porque en él se revela lo que ya no está. En el silencio, el alma ausente deja un eco, entonces lo llenan con lo que sea. Pero si observas bien, no disfrutan ese ruido, no cantan, no bailan, solo lo mantienen para no enfrentarse a sí mismos, porque si lo hicieran, tendrían que admitir lo que han perdido. La cuarta señal es la rigidez moral oportunista. Los poseídos no tienen valores verdaderos, solo adoptan posturas según la situación. Juzgan a los demás con dureza, pero no aplican los mismos criterios a sí mismos. Condenan a otros por errores que ellos mismos cometen, cambian de opinión si eso les da más aceptación, hablan de justicia solo si les conviene y lo hacen con una seguridad que desconcierta. No hay duda, no hay reflexión, no hay conciencia, solo hay postura, una moral de escaparate, sin raíz, sin humanidad, sin alma. La ausencia de asombro y las vidas paralelas. La quinta señal es la eliminación del asombro. Ya no se maravillan, no se conmueven, no hay gesto de sorpresa ni de emoción. Puedes mostrarles algo hermoso, un paisaje, una historia real, una imagen potente y la respuesta es siempre fría. Ajá, dicen o simplemente asienten. Nada los toca, nada los transforma, se vuelven impermeables al mundo y lo peor, intentan convencerte de que tú estás exagerando por emocionarte, porque cuando un alma viva expresa emoción frente a una que ya está ausente, la diferencia se vuelve insoportable para el que está vacío. La sexta señal es la conducta paralela sin integración. El poseído comienza a llevar una vida que no integra con la anterior. Tiene conversaciones, amistades, hobbies nuevos, pero nunca te los cuenta, como si llevara dos vidas, una contigo, otra en otro lado. Y no es que lo oculte por vergüenza o por privacidad, lo oculta porque esa segunda vida no está conectada con nada real, es una construcción artificial, una red paralela donde actúa con otro tono, otra postura, otra versión. Y si lo enfrentas, cambia de tema o se pone defensivo, porque no puede explicarte lo que hace, sin delatar que ya no es él. La séptima señal es la pérdida del lenguaje del tacto. Los cuerpos hablan sin palabras, pero los poseídos pierden esa capacidad. Sus abrazos se vuelven breves o mecánicos, sus manos son frías, se sientan más lejos o se acercan demasiado, sin respeto por el espacio del otro. No entienden los límites corporales sutiles, chocan, invaden, interrumpen o desaparecen por completo del contacto físico. Ya no tocan, ya no acarician, ya no buscan calor. El cuerpo al perder el alma se vuelve torpe, extraño y en vez de acercarse, distancia.
La octava señal es el lenguaje interno contaminado. Esta es una de las señales más peligrosas, porque suele pasar desapercibida. El poseído comienza a repetir pensamientos que no parecen suyos, frases crueles, oscuras, extrañas. Puede decir, todo da igual, nadie me importa, ojalá todo se acabe, sin justificación, sin contexto, como si esas ideas vinieran de otro lugar. A veces lo dice en voz baja, como susurros, o en voz alta, como si no supiera que alguien lo escucha. Y cuando se le pregunta, dice que no sabe por qué lo dijo, porque no fue él quien lo pensó, fue otra cosa que ahora vive dentro. El control compulsivo y el desprecio por la vida. La novena señal es la necesidad compulsiva de control sin propósito. Los poseídos desarrollan una manía por controlar lo que no importa. Se obsesionan con cómo están colocadas las cosas, con el orden de una rutina, con detalles insignificantes que antes no les importaban. No es limpieza, no es organización, es control. Necesitan sentir que dominan su entorno porque por dentro están perdiendo el control, no mandan en su cuerpo, no mandan en su mente, entonces dominan lo externo, compulsivamente, como único reflejo de poder. Pero ese poder es frágil y cuando no pueden ejercerlo, se descomponen. La décima señal es el desprecio inexplicable hacia la infancia o la vejez. Esta es una de las señales más reveladoras. El poseído muestra incomodidad, rechazo o impaciencia con los extremos de la vida, los niños y los ancianos. Los niños porque representan lo puro, lo instintivo, lo emocional sin filtro. Los ancianos porque representan la sabiduría acumulada, la memoria del alma. El poseído no soporta ninguna de las dos cosas. Les molesta el llanto de un bebé, les aburre la historia de un abuelo, les incomoda el juego, la ternura, la debilidad, porque en esos estados humanos extremos se refleja todo lo que ellos ya no pueden sentir. Una carga para quienes ven. Estas 10 nuevas señales no tienen nada de espectacular, no hay luces que se apagan, no hay cruces que tiemblan, solo hay detalles, comportamientos pequeños, casi imperceptibles. Pero cuando los ves uno por uno, día tras día, en alguien a quien amas o con quien convives, no puedes ignorarlo, porque sabes que esa persona ya no está completa, que lo que te responde no es su alma, sino una simulación, una entidad que no siente, no recuerda, no vibra, solo imita, solo ocupa espacio. Y esa conciencia, esa certeza, es una carga que solo los que ven lo invisible son capaces de soportar. Hay miradas que no pertenecen al cuerpo que las emite, hay gestos que no surgen del alma, sino de otra cosa, más vieja, más ajena, más silenciosa. A veces la persona que tienes frente a ti no ha muerto, pero tampoco está viva en el sentido verdadero. Respira, camina, habla, pero no hay música detrás, no hay vibración. Lo sabes porque lo sentiste, y ahora estás empezando a entenderlo. Hay entidades que habitan personas, no como huéspedes ruidosos, sino como ladrones discretos que se instalan y no se van. Y cuando te das cuenta, ya llevas años compartiendo tu vida con algo que ya no es humano. Las últimas manifestaciones de la ausencia. En esta cuarta parte, vamos a observar con frialdad y precisión 10 nuevas señales. No las verás en libros, no las escuchaste en la escuela, pero si has convivido con alguien que se vació por dentro, aunque sea sin querer, las reconocerás al instante. Algunas son tan comunes que ya las normalizamos, otras tan extrañas que nadie se atreve a nombrarlas, pero todas tienen algo en común. Son manifestaciones del alma ausente, y cuando las unes, ves lo que realmente vive contigo. La primera señal es la sonrisa que llega sola. Esta es inquietante. La persona sonríe sin razón aparente. No es porque alguien haya dicho algo gracioso, ni por una emoción concreta. A veces estás hablando de algo triste y sin previo aviso, aparece esa sonrisa leve, forzada, como si se le escapara. No hay conexión entre contenido y expresión, solo una tensión facial repentina, y luego como si nada, desaparece. Si preguntas por qué sonríe, te responde que no lo sabía, o que no se dio cuenta, porque no fue una reacción suya, fue un fallo en la máscara emocional. La segunda señal es el desinterés por el cambio. El poseído se vuelve completamente indiferente a lo nuevo. Puedes mudarte, cambiar de trabajo, tener un hijo, perder a un ser querido, y su reacción es la misma, mínima, vacía, sin profundidad.
No pregunta, no se involucra, no opina, todo le da igual. Y no es depresión, es desconexión existencial, porque el alma reacciona, vibra, se expande o se encoge frente al cambio. Pero si no hay alma, solo hay una conciencia que habita el presente sin pasado ni futuro, un simulacro que observa sin participar, como un actor leyendo un guión sin emoción. La tercera señal es la mirada de lado. Esta señal parece insignificante, pero es clara cuando se repite. El poseído evita mirar de frente, no porque tenga miedo o culpa, sino porque no sabe sostener una presencia auténtica. Mira de lado, observa por el rabillo del ojo, está presente, pero nunca del todo. Parece que calcula constantemente su entorno, hay algo inquietante en esa forma de mirar, es vigilante, pero no por protección, sino por supervivencia, como si la entidad dentro supiera que no pertenece y por eso vigila el territorio que ocupa. La cuarta señal es la mecanización de lo espontáneo. Todos tenemos gestos espontáneos. Reír sin pensarlo, mover las manos mientras hablamos, emocionarnos sin aviso. Pero el poseído pierde esa espontaneidad. Sus gestos parecen premeditados, ensayados, incluso cuando intenta parecer natural, hay algo robótico en su expresión, como si estuviera actuando una versión de sí mismo. A veces incluso repite movimientos idénticos día tras día, el mismo modo de asentir, la misma risa seca, la misma expresión de sorpresa que ya no sorprende a nadie, porque lo real ya no brota de su interior, solo lo imita. La quinta señal es el olvido afectivo progresivo. Esta es una de las más duras. El poseído comienza a olvidar los vínculos emocionales reales, recuerda nombres, fechas, pero el peso afectivo de esos recuerdos se ha desvanecido. No es que no pueda recordar la información, sino que la emoción asociada a ella ha desaparecido, dejando un rastro frío y vacío. Puedes hablarle de momentos compartidos llenos de alegría o tristeza, y su respuesta es meramente intelectual, carente de la resonancia emocional que tú esperas. Es como si el alma, al ausentarse, hubiera borrado el color de esos recuerdos, dejándolos en un monótono blanco y negro. Este olvido es selectivo, afectando precisamente aquello que nutre las relaciones humanas, lo que las hace significativas.